y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Sí, ya está. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Qué desean para el grupo de alabanza? Que el Señor los bendiga. Muy bien, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Vamos a leer del 13 al 15. Romanos 11, del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, yo en esta hora te doy las gracias porque estamos aquí frente a este pueblo, Señor, frente a esta congregación, y te pedimos, Señor, que les hables y que nos hables a través de tu palabra, que nos abras el entendimiento y que nos ayudes, Señor, a comprender, Señor Jesús, la importancia del Evangelio, Señor, lo que tu palabra expresa y que la podamos interpretar correctamente por lo que ella comunica, Señor. Bendícenos y ayúdanos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. No di mucho preámbulo como otras ocasiones porque quiero aprovechar todo el tiempo. La semana pasada estuvo muy estrangulado el tiempo para predicar, entonces necesito que pongan atención. ¿Le pueden poner menos eco? Se oye medio sordo, no sé quién puede ayudar ahí. Bien, hermanos, ¿por qué estamos predicando esto? Yo quisiera que ustedes estuvieran consistentemente escuchando estas predicaciones para que ya pudieran ir avanzando. Yo quisiera que cuando yo predicara un tema dijeran, ya lo vimos, pero creo que son pocos los que pueden decir eso, por lo cual les exhorto a que sean más constantes a atender los mensajes porque son importantes para ustedes. Entonces, aquí vamos a ir desarrollando un tema porque las iglesias durante muchos años han sido enseñadas en el modo que, aunque no conozcan la palabra, es en el modo dispensacionalista, donde la iglesia está siempre bombardeada con que va a haber un rapto y que ese rapto es necesario. Eso es lo que se le ha enseñado a la iglesia por muchos años, que porque con ese rapto la iglesia tiene que salir del planeta para que Dios vuelva a tratar con Israel, porque hay una distinción, porque una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, y la iglesia ha sido bombardeada con este tipo de cosas. A los que hayan puesto atención les he venido diciendo, no hay un solo texto que explícitamente hable de un rapto antes de una gran tribulación para llevarse a la iglesia fuera del planeta y que los judíos sufran del anticristo, bla, bla, bla. Todo eso es una novela, ya se los he venido explicando, pero todavía no encuentro uno de ustedes que se acerque conmigo y me diga, hermano, quiero entender más esto. Porque es fundamental. Porque, por ejemplo, el lenguaje de el Señor va a venir por su iglesia se oye todos los días sin siquiera encontrar un solo texto en la Escritura que diga eso, que el Señor va a venir por su iglesia. Que va a venir a recogernos, no hay un solo texto que diga tal cosa. Que nos va a librar de la gran tribulación, no hay un solo texto que diga tal cosa. Yo esperaría en ustedes una actitud más inquisitiva de decir, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué está enseñando eso? No es la primera vez que lo enseño, ni es el primer año, lo he enseñado por años, pero hay una tibieza en debatir sobre este tema con tantos y tantos hermanos y hermanas y familias que ustedes tienen, que les han metido esta telenovela dispensacional. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser para hacerlos pensar. Tal vez a algunos les parezca complicado y a estas alturas deberían entenderlo. Yo me regreso siempre otra vez al pan y quesito y al tecito, pues no vamos a llegar nunca a ningún buen puerto. Necesitamos demandar y exigir que ustedes sean más enfocados, pongan más atención, estudien más su Biblia, repasen los textos, repasen las predicaciones. Acuérdense que nomás duran 4 semanas en Facebook. Deberían tener esto más presente
porque ustedes están rodeados de gente que ni saben que son dispensacionalistas, pero son dispensacionalistas y viven esperando un rapto que no es bíblico. Esa fue la introducción. Bien, en Romanos 11, San Pablo está hablando del remanente de Israel. ¿Qué es el remanente de Israel? Una pequeña porción de todos los israelitas que son llamados a ser salvos. Si nos vamos hasta Mateo 3, empezaremos a ver cómo Israel, la nación, escucha de parte de sus profetas, de Juan el Bautista en particular, un anuncio dirigido originalmente a los israelitas. En Mateo 3:3, dice el versículo 3, bueno, voy a leer desde el 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. Pero los dispensacionalistas están esperando un reino milenial hasta que el Señor venga y bla, bla, bla. Pero la Biblia enseña que desde los días de Juan el Bautista, él anunció: el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el reino ya está a la mano. Dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces Juan era esa voz que clama en el desierto, que se presentó antes de nuestro Señor Jesucristo ante los judíos para preparar el camino para que aceptaran a Cristo. Después de que Juan predicó esto, en el capítulo 4 se registra que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio con el mismo mensaje de Juan. ¿Cuál fue el mensaje de Juan en Mateo 3:2? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17 vemos lo siguiente. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente el mismo llamado que hizo Juan a los judíos. Esto es bien importante. Aquí no había ningún griego, aquí no había ningún extranjero, eran puros judíos. Entonces, ahora, si nos vamos al capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo nombra a sus 12 discípulos, en Mateo 10, el Señor Jesucristo los instruye para que vayan y prediquen este mismo mensaje. ¿Cuál mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo pueden encontrar en el versículo 7. Dice 10:7, les dice a sus discípulos: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para quién iba dirigido ese mensaje inicial? Retrocedan al versículo 5. El Señor Jesucristo, vean qué instrucción dijo: digan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿a quién se los van a decir primero? Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles o de extranjeros no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. No es que el evangelio no fuera para ellos, todavía no, todavía no. Verso 6 dice: sino id primero, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta frase de ovejas perdidas de la casa de Israel, el Señor también la usaría cuando una mujer extranjera se acercó a pedirle ayuda con su hija perturbada por un espíritu maligno, que le dijo el Señor: no vengo sino con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre era eso en primera instancia. El reino era anunciado a los judíos. Debemos entender eso. Juan el Bautista en Mateo 3:2, el Señor en Mateo 4:17 y los apóstoles en Mateo 10:7 tendrían que anunciar primero esto a los judíos. Si nos vamos a Romanos 1, Pablo lo establece de esta manera. En Romanos 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Vean en la expresión, al judío primeramente. El griego no queda excluido. ¿Quién es el griego? Todos los demás. Griego en este caso era lo mismo que decir gentil. Para que mejor entiendan, en los días que se escribió el Nuevo Testamento, el mundo conocido no era el mundo como lo conocemos hoy totalmente. Solo se conocía lo que había conquistado el Imperio Romano. Entonces el mundo conocido era todo el Imperio Romano que rodeaba el mar Mediterráneo, el norte de África, la zona de Palestina, Grecia, Italia, España. Ese era el mundo conocido. Y ese mundo conocido, para los judíos, todos eran griegos. No sé si sepan a qué se refiere. Decía una persona cuando yo llegué a Juárez, había mucha aversión hacia los chilangos. Ya eso pasó de moda. Y que mata a un chilango, y que quién sabe qué tantas tonterías decían. No sé si alguno de ustedes lo vieron. Pero había alguien que decía, para mí de Villa Ahumada para allá todos son chilangos. Era una expresión de los años 80. Bueno, se parece a esto. Para los judíos, de Judea para allá todos son griegos. Para que mejor lo entiendan. ¿Sí? Por eso San Pablo decía eso. Al judío primeramente y también al griego. Para que no vayan a pensar que el evangelio era para los judíos y para los griegos. Y no para los samaritanos, y no para los italianos. No. Griegos eran todos los demás. ¿Sí se entendió? Ok. Entonces, pero lo importante que estoy estableciendo aquí es que Pablo marca la prioridad. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Ya vimos que fueron los primeros que recibieron el mensaje. Ahora, no solo fue Juan, no solo fue nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de ese momento. El apóstol Pablo, del que estamos hablando, él continuó con esa indicación. Él continuó predicándole el evangelio del reino a los judíos primeramente. Y cuando dice, y también al griego, el término también lo debemos comprender perfectamente. El término también es agregados, incluidos. Ahorita vamos a ver en Romanos 11, injertados. Es decir, nosotros aquí, los griegos, que son todos los demás, nosotros caeríamos en esa categoría. ¿Sí entienden por qué? Porque para los judíos, ellos eran judíos y todos los demás eran griegos. Todos los gentiles eran griegos. Nosotros no somos griegos, pero en este contexto estaríamos incluidos. Cuando dice, y también al griego, quiere decir que el que no es judío se agregaría después a la congregación de judíos que habían creído al evangelio. Esto es importante. Si ustedes entienden esto, podrán desarmar las mentiras dispensacionalistas. Si algunos dijeron, no, pues yo no sé qué dijo el hermano, dije cosas que son claves para que ustedes salgan del error, porque muchos siguen en el error. Sigo escuchando su lenguaje y siguen en el error. Cada vez que dicen el Señor viene por nosotros, traen todo el chip dispensacionalista. Y no es un insulto, no, estoy aquí para corregir error. A eso nos llamó el Señor. Entonces, vuelvo a repetir esto. Es importante. El evangelio del reino se predicó primero a los judíos, porque el pacto que anunció Dios a través de Jeremías, ahorita lo leo, iba dirigido a los judíos. El nuevo pacto era dirigido de inicio a los judíos. Juan les habló a los judíos y les dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Mateo 3:2. Señor Jesucristo predicó, el reino de los cielos es acercado. Mateo 4:17. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan primero con los judíos. Mateo 10:7. Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando decimos el judío primeramente, es el judío que va a escuchar el evangelio y lo va a creer. Ustedes entiendan lo que dice ahí. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es poder de salvación para el que no cree. ¿Están viendo la definición? El evangelio es poder de salvación para el que cree. ¿Quién es? El judío primeramente y también el griego. Entonces, San Pablo está diciendo que los primeros que recibieron el evangelio, que fue poder de salvación para ellos,
fue a los judíos que creyeron el evangelio. Después, a los gentiles o a los griegos que también creyeron el evangelio. O sea, en otras palabras, ¿quién estudió lógica y conjuntos? Todos, pero ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan de los conjuntos, intersección, unión, conjunto vacío, todo ese tipo de cosas? Dice Noemí, no me vaya a preguntar. Hay un conjunto, judíos. Hay otro conjunto, no judíos, o gentiles, o griegos, o extranjeros. Un conjunto judíos y otro acá. De este conjunto, hay algunos que creerán al evangelio. De este otro conjunto, también hay algunos que creerán al evangelio. No todos los gentiles, o dime ustedes, toda su familia es gentil. ¿A poco se han ido todos creyendo en Cristo? No. Hay un sector de los gentiles que creerá y otro que no creerá. Hay un sector de los judíos que creerá y otros que no creerá. Si yo los junto, se vuelve una intersección entre los dos conjuntos. Esa intersección son todos los creyentes. De acá, judíos, y de acá, gentiles. Ya los regresé a la escuelita. ¿Sí lo captaron? De los dos grandes conjuntos, yo los uno y hay una intersección entre los dos. ¿Y qué tienen en común los dos grupos? Los que creyeron. Los judíos primeramente, porque fueron los primeros que se les predicó, y después al griego. ¿Estamos? Bien, entonces esto debe entenderse porque cuando Pablo dice y también al griego, es que los griegos, espero haber entendido lo que significa griego. Si yo te digo, nosotros caeríamos en esa categoría, ¿sí entiendes por qué? ¿Ya entendiste por qué? ¿Les puedo preguntar por qué? ¿Por qué caeríamos nosotros en la categoría de griegos sin que nosotros directamente seamos griegos? Porque para los judíos, todos los demás eran griegos. Porque eran los que habitaban el imperio romano, que era la tierra conocida hasta entonces. ¿Puedo seguir o me regreso? ¿Sí estamos bien? Ok. Entonces, cuando dice y también al griego, significa entonces que de entrada el evangelio iba enfocado a los judíos. Pero históricamente los griegos se fueron agregando poco a poco a la congregación cristiana que de entrada eran judíos. ¿Saben qué tiene de utilidad esto? Bueno, lo voy a contraponer en la enseñanza que nos han dado por tantos años, que nos han dicho que hoy es la era de la iglesia, pero que no es la era de los judíos, y que la iglesia tiene que ser raptada, sacada del planeta, para que Dios vuelva a tratar con los judíos. Esa postura da por derribado todo lo que yo les he enseñado hasta ahorita. Que lo que les he enseñado hasta ahorita no es que Jesús llegara diciendo, no le voy a hablar a los judíos y voy directamente a hacer mi iglesia. No pasó así. El evangelio llegó a los judíos primeramente. Muchos lo rechazaron, pero muchos lo aceptaron. Para que lo pongan más en perspectiva, todos los que vienen de iglesias pentecostales, su himno de batalla es Hechos 2, específicamente Hechos 2:4. Y vamos a verlo, Hechos 2:4, vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a ver si ahora le damos otro giro, no nomás a estar pensando que es el día de hablar en lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quiénes fueron esos todos que fueron llenos del Espíritu Santo? Los 120 discípulos que estaban en el aposento alto y todos eran judíos. 120. Hechos 2:4 es sobre 120 personas. Todos ellos y ellas, porque había mujeres, judíos. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén, ¿qué? Judíos. O sea, los pentecostales son dispensacionalistas y leen esto todos los domingos. Todos los domingos ponen a la gente a hablar en lenguas y no se percatan de esto. Moraban en Jerusalén entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vean el lenguaje, entiendan el lenguaje. No se conocía la tierra en su totalidad.
pero el lenguaje dice que eran de todas las naciones bajo el cielo. Una lectura irresponsable pensaría que habían judíos en Argentina y en Uruguay y en Chile. No, no habían, pero está hablando en el contexto de la tierra conocida, el Imperio Romano. Entonces, habían judíos en todas las naciones dominadas por Roma, ¿sí? Pero eran judíos. Estaban dispersos, pero eran judíos. Y cada fiesta del Pentecostés venían todos a Jerusalén a adorar en el templo de Jerusalén. ¿Sí se va entendiendo? Bien, seguimos. Entonces dice, seguimos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eran judíos, pero habitaban en distintas naciones. Por lo tanto, hablaban la lengua de la nación donde habitaban. ¿Sí queda claro? Eso es de lo que se trata. Entonces, ahí cuando dice, venga, vamos a hablar en lengua, sí, birisábara, no tiene sustento bíblico. No tiene sustento bíblico. Porque lo que pasó el día del Pentecostés era que milagrosamente los 120 comenzaron a hablar en las lenguas de esos judíos que vivían en esas distintas naciones. Ya no sé cuántos mitos se derribaron ahí con ese comentario. Ok, seguimos. Más rápido, mija. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los 120 eran galileos, de donde también el Señor se crió. ¿Seguimos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Ahí está el punto. La lengua en que hemos nacido. Eran judíos, pero habían nacido en otras naciones donde aprendieron la lengua de esas naciones. ¿Sí? O sea, no hablaban hebreo, hablaban el idioma de las naciones donde habían nacido, aunque eran judíos, de religión también. Seguimos. Partos, esos son los lenguajes, esas son las naciones, esos son los orígenes y esas son las lenguas en las que hablaron los galileos, los 120. Partos, medos, elamitas, o sea, los de Partia, los de Media, los de Elam, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Esas eran las naciones donde vivían esos judíos que el día del Pentecostés viajaban a Jerusalén. Pero todos eran judíos. Seguimos. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Todo lo que viene ahí ustedes lo pueden localizar en los mapas que eran parte del antiguo imperio romano. Bueno, aunque dijera todas las naciones bajo el cielo, se circunscribía o se limitaba al imperio romano. ¿Sale? Seguimos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El día del Pentecostés no había síbir y sábara. Estaban hablando parto, medo, elamita, el lenguaje de Capadocia, el latín, todos los idiomas de los judíos de ese día. ¿Estamos? Tengo que ir dirigiéndole de a poquito porque todavía mucha gente no ha leído esto, caray. O sea, el predicador dice, a ver, abran Hechos 2:4 y lo leen y vámonos ahí, y todo el mundo echar maromas y no les explican lo demás. Y la iglesia es medio indolente, dice, pues si el pastor no me lo explicó, pues yo creo que es hasta ahí. Como que la Biblia nomás fuera para lo que el pastor te dijera. Ustedes dijeran, no, pues nomás lo que le van, ni siquiera lo que yo me limite a predicarles. Yo no les puedo predicar toda la Biblia en un año, pero nadie te prohíbe que tú la leas. ¿Sí me explico? Nadie te prohíbe que tú leas algo más de lo que yo te estoy enseñando. Pero de la Biblia, por favor, nada de que escuché al Ducín y escuché acá. La Biblia, mijo. Estoy explicando. O sea, nada de que andes acá viendo qué cachas de otros. No, de la misma Biblia, nadie te prohíbe que revises la Biblia y regreses conmigo y me hagas una pregunta o me retes de algo que no me has escuchado que yo te predique. Estoy explicando. Bien, entonces si nos vamos un poquito más allá en el mismo libro de los Hechos capítulo 2, hay algunos aspectos que quiero que quede bien claro de entrada. Entonces, vamos al punto. Dice el versículo 2:13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es un lenguaje de decir, están ebrios. Estos que están hablando así, están ebrios. Entonces, toma la palabra el apóstol Pedro. Esta es la primera predicación cristiana. Hace 8 días les enseñé sobre la predicación de Esteban, que vino ya más adelante. Y les dije que Esteban fue el primer, ¿qué cristiano?
el primer mártir cristiano. Bueno, aquí veamos históricamente la primer predicación cristiana y es bien importante que lo entiendan de una vez por todas, mis hijos. Y me refiero también a mis hijos que me están viendo en el Facebook, que me van a ver por 4 semanas esta predicación porque luego ya no existir. Tomen nota, por favor. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, ¿diciendo qué? O sea, ¿se dirigió a quién? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ay, hermano, ¿y eso por qué tanto énfasis? Porque tienes que entender que el mensaje fue primero para los judíos. El final de esta predicación termina en que 3,000 de los que oyeron se bautizaron. 3,000 judíos. La iglesia comenzó entre los judíos. ¿Por qué lo tengo que aclarar? Porque los dispensacionalistas pasan por alto esto y dicen como que la iglesia siempre ha sido compuesta de puros gentiles y que los judíos están en la congeladora y que hasta que la iglesia sea raptada, entonces se les va a predicar el evangelio a los judíos. Como que hoy no tiene ningún sentido, ni caso, ni propósito predicar el evangelio a los judíos, porque ellos ya se les va a predicar cuando sea el rapto. Yo tengo una duda. Vamos a suponer que un judío muere hoy. ¿Es posible que un judío muera hoy? Por supuesto. Es posible. Vamos a suponer un judío que va a morir hoy. Los dispensacionalistas dicen, no les prediques el evangelio, porque el evangelio es para cuando sea el rapto. Pero el judío que va a morir hoy se va a ir al infierno. Por decreto de los dispensacionalistas. ¿Sí lo captaron? El judío que se va a morir hoy se va a ir al infierno. Ay, hermano, ¿o no? Sí se va a ir. Si ilusamente la iglesia dice, no, es que hasta que la iglesia sea raptada se les va a predicar. En el caso que así fuera, que no va a ser, entonces estás esperando que se salven judíos, que se les predique hasta después de que se haya ido la iglesia. Pero Pedro dijo, varones judíos, el evangelio se les predicó a los judíos. ¿Empiezan a entender por qué Juan se dirigió a los judíos en Mateo 3:2? ¿Por qué Jesús se dirigió a los judíos en Mateo 4:17? ¿Por qué Jesús le dijo a los apóstoles lo que tenían que predicar en Mateo 17? Siempre primero a los judíos. ¿Qué dijo Pablo del evangelio? Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente. O sea, hay judíos que creen. Hay judíos que creyeron, hay judíos que han creído y hay judíos que creen. Para todos esos judíos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y también al griego, o también a los que no son judíos, también el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el también es posteriormente a los judíos. O sea, el dispensacionalista confía en que no leas la Biblia. Confía en que no vas a examinar sus enseñanzas y te vayas creyendo con que hoy a los judíos ni se les debe predicar el evangelio, porque ellos es hasta que venga el rapto. Estás mandando por sistema y por decreto al infierno a millonadas de generaciones de judíos que ni siquiera se les ha predicado el evangelio, dice porque el evangelio hoy no es para ellos. Y lo acusan uno de antisemita, por favor, y son los que están mandando a los judíos al infierno, porque por decreto le enseñan a la iglesia que no le prediquen el evangelio a los judíos. ¿Seguimos? Ok. Vamos a ver. Entonces dijo Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro empieza citando al profeta Joel. Había un predicador, no sé si todavía iba, de Sudáfrica. Fue el mayor promotor de la borrachera en el espíritu. ¿Alguien le llegó a hablar de esa aberración? Se me olvidó ahorita su nombre. Era de Sudáfrica, gordito. Y tenía toda la gente bien embelesada con la doctrina del espíritu. Ahí está el video, en YouTube. Dice, de inglés al español. Dice, hoy es el día de la embriaguez. Yo soy el cantinero. Y la cantina se llama Joel's. O sea, de Joel. Y la gente, ja, 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 ja.
porque la gente está así de bruta. Así de bruta, ignorante. Todo lo que les digan no lo revisan. Entonces vamos a ver lo que dice Pedro, a ver si es lo mismo que dijo este sudafricano apóstata. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos desde el 15. Porque estos no están ebrios. Dice en el 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora del día. Pedro dice, no están ebrios. Y este sudafricano dice, ahorita los voy a poner ebrios, como dijo Joel. Y la gente dice, ja, 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 ja. ¿Entendieron el punto? Pedro dice, no están ebrios. Y este predicador dijo, ahorita los voy a emborrachar en la cantina de Joel. Y la gente no se da cuenta porque no es capaz de leer la Biblia. Yo los exhorto a ustedes, de que examinen la Biblia. Entonces dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está diciendo Pedro que lo que estaba aconteciendo en ese momento fue el cumplimiento de la profecía de Joel. El profeta Joel profetizó para el pueblo de Israel, no para los gentiles, profetizó para los judíos. Y les dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice, esto es lo que está pasando hoy. Esto es lo que está pasando hoy. Vean por favor lo que dice en el versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Están aquí, hermanos? Pedro dice que Joel anunció que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y Pedro aquí muy después, en el 33, dice que Cristo Jesús, me voy a pasar, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hoy, dice Pedro, se está cumpliendo la profecía de Joel entre los habitantes de Jerusalén, entre los judíos. El día del Pentecostés se cumplió en los judíos, porque la profecía de Joel era para ellos. ¿Seguimos aquí, hermanos? O sea, nada, que la iglesia está desde que Jesús murió y Jerusalén. No, el evangelio se le predicó a los judíos. Aquí Pedro les predicó el evangelio. Veamos lo que les predicó Pedro del evangelio. Vamos a ver lo que dice el versículo 23. Dice, vamos desde el 22. Vean lo que predicó Pedro. ¿Varones qué? ¿A quién se predicó el evangelio primero? Por favor, esto es más importante de lo que crees. Los dispensacionalistas no quieren que reflexiones en esto. Los del rapto, para que mejor me entiendas. El evangelio se predicó a los judíos primeramente porque así lo ordenó el Señor Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Entre vosotros? ¿Entre quiénes? Entre los judíos. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros los judíos. Por medio de él, como vosotros los judíos, vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Quiénes? Los judíos. Por manos de inicuos, es decir, lo mataron por manos de otros. Mataron a Jesús por manos de los romanos, que no eran judíos. Por eso Pedro dice, lo mataste por inicuos. O sea, el pueblo de Israel mató a Jesús a través de los inicuos romanos. ¿Lo habían considerado? Si no, considérenlo. Entonces dice, crucificándole.
Verso 24, aquí les está predicando el evangelio. Cristo murió, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro, al decir que era imposible que la muerte retuviera a Jesús, es por una razón bien poderosa. Pedro está diciendo que desde el día en que Eva y Adán pecaron contra Dios en el huerto del Edén, el hombre se volvió mortal. Y el hombre se volvió mortal a causa del pecado. Por eso decía San Pablo en Romanos 5, como el pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Cristo no pecó. Murió en sacrificio agradable a Dios por nuestros pecados. Pero Pedro dice, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya entendimos por qué era imposible que Cristo fuera retenido por la muerte? Porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la muerte no podía retener a Cristo muerto, porque la muerte es el juicio para los pecadores. Como Cristo no fue un pecador, no lo pudo retener la muerte. Por eso se levantó. ¿Estamos? Bien. Entonces dice el versículo 25, porque David dice de él, aquí Pedro cita el Antiguo Testamento, cita un salmo escrito por David. Porque David dice de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Mesías está diciendo, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27, presten esto. Porque no dejarás mi alma en el Hades. El Mesías está anunciando por David, mi alma no se quedará en el área de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios, no permitirás que tu santo, o sea, el Cristo, se corrompa en la tumba como todos los demás pecadores. ¿Sí? No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí lo importante es maravilloso que Pedro, el pescador, esté predicando de esta manera. Como el Señor lo equipó, el Espíritu Santo lo ungió. Pero como Pedro está interpretando la Escritura como nunca nadie la había interpretado, para que los judíos de ese día entendieran que en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección, y ahora ese día, ¿qué pasó ese día? Se derramó el Espíritu Santo, era cumplimiento de las Escrituras judías. Y se estaban cumpliendo ese día en los judíos. Ese día los judíos comprendieron por qué tuvo que morir Cristo, porque no lo habían comprendido. Todos los judíos que fueron a adorar a Jerusalén el día del Pentecostés, ese día por boca de Pedro entendieron el propósito de Dios. Véanlo acá, vean lo que dice otra vez el versículo 23. Dice, a este, se refiere a Jesús, entregado, fíjense bien, acá abajo en la tierra Jesús fue entregado por los sacerdotes a los romanos. Pero vean qué agrega Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios ya tenía un plan de redención para los pecadores. Dios ya había puesto en el mundo a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y ahí lo dio. Ahí lo entregó para que los hombres hicieran lo que hicieron con él. Los hombres cumplieron en su impiedad, en sus celos, en su envidia, cumplieron el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, lo que ocurrió en Jerusalén no fue otra cosa sino el cumplimiento del plan que Dios ya tenía. Ese día, el día del Pentecostés, los judíos finalmente comprendieron que la muerte de Cristo tenía un propósito de lo alto, que su resurrección también era para glorificarlo, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener muerto. ¿Estamos? Entonces, dice el versículo 32, a este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, todos los que lo vimos resucitar. Aquí viene lo bueno. Así que, este verso ya lo había leído, exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién vino el domingo pasado? ¿Quién escuchó la predicación de Esteban? ¿Quién realmente la escuchó? ¿Quién la entendió? Cuando Esteban termina su predicación, que les dice, ustedes recibieron la ley por medio de ángeles y no la han cumplido, y empiezan a rechinar sus dientes y lo sacan afuera y lo empiezan a apedrear. Antes de eso, ¿qué había dicho Esteban? Se le abrieron los cielos y dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Esteban lo vio. Pedro, antes de Esteban, habló de eso. No porque Pedro lo estuviera viendo, sino porque Pedro estaba yendo a las Escrituras. Pedro estaba explicándolo teológicamente, mientras que Esteban lo vio con sus propios ojos. Entonces aquí Pedro está citando las Escrituras, por eso dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quiénes son esos vosotros? Los judíos de todas las naciones que fueron a adorar el día del Pentecostés. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, evidentemente no. Pero él mismo dice, y cita otra vez el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Dios Todopoderoso a mi Mesías, al Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Antes de leerlo, léanlo ustedes. ¿A quién fue dirigido el mensaje? Léanlo conforme al texto. A la casa de Israel. El Señor Dios Todopoderoso le puso a Pedro enfrente a toda la casa de Israel. No eran nada más los de Jerusalén. El Señor le atrajo a Pedro a todos los judíos de todas las naciones. Pedro ese día le habló a toda la nación de Israel. Así se las gasta el Señor. Se los congregó completitos. Así como a veces uno quisiera que me congregaran a su tía, a su suegra, a la que ustedes le tienen miedo. Que les digo, dame una cita con tu esposo. No, hermano, déjame visitar. No. Quisiera que me los congregaran aquí para predicarles el evangelio. No nomás para tomar cafecito. Que me los pusieran aquí para predicarles el evangelio. Que tenga oídos. No sé cuántos la agarraron. Que me los pusieran aquí para yo predicarles el evangelio. Entonces dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién fue dirigido el mensaje del evangelio ese día? A toda la casa de Israel. Para que me vengan los dispensacionalistas con que no se les debe predicar a ellos. Si fue a ellos y específicamente a ellos a quienes se les predicó el evangelio por primera vez. Ahora, ¿se acuerdan de lo que le dije de lógica y conjuntos? Israel aquí, los gentiles acá, los juntos y la unión o la intersección, mejor dicho, lo que está en medio, tienen en común todos los que han creído. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice, este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Contéstenme conforme al texto. ¿Quién crucificó a Jesús en palabras de Pedro? Toda la casa de Israel. Aquí Pedro está diciendo, este es un pecado nacional. Toda la nación cometió este pecado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al que ustedes no aceptaron como a Cristo, Dios lo ha hecho Cristo. Al que ustedes no lo aceptaron como Señor, Dios lo ha hecho Señor. ¿Cómo reaccionó la casa de Israel? Porque va dirigido a la casa de Israel. Vamos al 37.
Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Cómo podría yo usar otro término más de esta época para decir se compungieron? Se dolieron, les llegó, se sintieron culpables cuando Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Señor. Y dice, a los otros, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿cómo les dijeron? Varones, hermanos. ¿En qué contexto? Hermanos. De nación. Esta fue una conversación entre judíos. Así empezó la iglesia, entre judíos. A lo mejor he pecado de no decírselos con tanta claridad. Se los he dicho 50 de veces, la iglesia nació judía. Se los he dicho muchas veces, pero a lo mejor es necesario decírselos con este lujo de detalle. ¿Ok? Entonces, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Para qué? Para que se quite nuestra culpabilidad. ¿Qué haremos? Porque estemos entendiendo que nosotros le dimos muerte a Cristo, porque todos lo negamos. Porque a lo mejor en aquel día frente a Pilatos, muchos de los que estaban ahí eran de los que estaban, crucifícale, crucifícale. No tenemos más rey que César. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todas las burradas que se dijeron ese día les llegaron a su corazón en ese momento. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, no para que los apostólicos digan, yes, entiendan el contexto. Entiendan el contexto. Versículo 38. Pedro les dijo, ¿a quiénes? A los judíos, a la casa de Israel, a todos los judíos que estaban ahí. Arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De haber crucificado a Cristo. Ya están circunscribiendo Hechos 2:38. Arrepiéntanse de haber sido los entregadores y matadores del Mesías a manos de inicuos. ¿A quién va dirigido el arrepentidos? A la casa de Israel. Ahorita 2, 3 apostólicos se van a levantar de su tumba y me van a querer linchar, pero va dirigido a la casa de Israel. Eso dice el texto. Y en esta iglesia eso es lo que hacemos. Interpretamos lo que diga el texto, caiga lo que caiga. ¿Ven? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, cada uno de los judíos que me están oyendo, cada uno de los de la casa de Israel, en el nombre de Jesucristo. Públicamente digan, creo en Jesucristo, para que se compense por haberlo negado. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en el mar de Galilea? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué tanta preguntadera? Diría alguien. Porque Pedro lo negó 3 veces. Entonces, aquí le está diciendo ahora Pedro a los judíos, bautícense, o sea, hagan público, porque no habían templos, no habían pilas, no era en privado como esa de nuestros días, era en el río, era en la laguna, era donde lo podían ver los romanos y los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, donde todo el mundo podía ver al que se estaba bautizando. En aquel día bautizarse era lo que le llamaríamos hoy un deporte de alto riesgo, porque a lo mejor ahí mismo en las aguas iban sobre ti. Y ahora, con esa euforia con la que dijeron, crucifícale, crucifícale, Pedro les dice, bautícense cada uno de vosotros, judíos que me están oyendo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Contextualicen esto históricamente para los judíos. Si alguien tiene preguntas, búsquenme por fuera. No se queden nomás con que, no, pues estuvo muy difícil la predicación. Estoy retándolos a que revisen lo que se nos ha enseñado por años y lo que se les sigue enseñando a muchos y lo entendamos. Vean el versículo 39, porque no acaba esto. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para vosotros es la promesa. ¿A quién le está hablando Pedro?
Está diciendo el evangelista, está diciendo Lucas que escribió esto, que lo que ocurrió ese día era el cumplimiento de la promesa, no solo de Joel, sino de todo el Antiguo Testamento, para que Israel fuera salvo. La promesa era, si crees en el Señor, serás salvo y se cumplirán las promesas que hay para ti, casa de Israel. O sea, otra vez repito, a lo mejor he pecado de decir muy simple, porque yo sé lo que he predicado y yo sé lo que no he predicado. Yo les he dicho cantidad de veces, no sé cuántos lo recuerdan, les he dicho, la iglesia nació judía. Pero esta es la primera vez que se los digo con lujo de detalles. Y es importante que lo sepan, porque los dispensacionalistas dicen que la iglesia tiene que ser raptada, asumiendo como que la iglesia no tiene nada que ver con Israel. La iglesia comenzó israelita. Los judíos fueron los que iniciaron la iglesia. ¿Se acuerdan? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién primeramente? Al judío y también al griego. Y aquí estamos es al judío primeramente. Estamos viendo el día del Pentecostés la evidencia histórica y bíblica de que fue al judío primeramente. Entonces Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa, como bien contestaron, casa de Israel, y para vuestros hijos también es la promesa para los descendientes de los judíos. Hoy hay descendientes de judíos de aquel día. La promesa fue para los judíos de aquel día y también para los judíos de este día. Sigue siendo la promesa para ellos. Ellos pueden seguir escuchando, aceptando el evangelio y recibir salvación. Pero los dispensacionalistas han cerrado la puerta y han dicho, no, hay promesas para ellos futuro. Mientras que los judíos de hoy y de los últimos casi 2000 años se han ido al infierno por decreto de quienes creen que el evangelio no es para ellos. ¿Te imaginas? Ponte en tu contexto. ¿Te imaginas que tú que estás aquí, que ya tienes semanas, días, años escuchando el evangelio y no valores lo que has recibido? Que a lo mejor se te haga, ay, aprendí a escuchar, hermano Alejandro. Ay, está bien larga sus predicaciones. Ay, si tan solo supieras y pensaras, bueno, y si alguien me hubiera dicho, tú que te estás quejando, si alguien me hubiera dicho, no, para él no es el evangelio. No, el evangelio no es para él. Para la familia Gómez Chávez, Torres, Gómez Martínez, lo que sea, para ellos no es el evangelio. ¿Por qué? Por decreto de alguien. Y que tú dijeras, pero yo también quiero oír el evangelio. No, el evangelio no es para ti. ¿Cómo te caería eso? El evangelio ha sido para ti. El Señor ha tenido misericordia de ti y de tu familia. Gózate por eso. Porque hay muchos hombres y mujeres y niños a los que se les ha negado el evangelio. Por decreto se ha dicho, el evangelio no es para ellos. Entonces, bendito sea Dios que a nosotros sí se nos predicó y que nos permitió entenderlo y que nos permitió aceptarlo, porque muchos se han ido al infierno porque alguien decretó que no se les tiene que predicar el evangelio. ¿Y de quién estoy hablando? De los que habló Pedro, porque Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, vosotros, entendamos así, ustedes ya me contestaron, ¿vosotros quiénes? ¿Quiénes? Los judíos o la casa de Israel. Pero ¿quiénes? ¿Cuándo? La casa de Israel de ese momento. Los judíos que en ese momento estaban escuchando a Pedro. Pedro dice, para ustedes es la promesa. Para los judíos de ahorita, de la ahorita de Pedro. Pero no solamente para ellos, y para vuestros hijos. O sea, ¿quiénes serían los hijos? Los judíos de las subsiguientes generaciones. ¿Sí lo van captando? ¿Siguen aquí? Y para todos los que estén lejos. ¿Se acuerdan de Pablo? Para el judío primeramente y también al griego. Y también al griego. Él también es un agregado. Entonces está diciendo ahí, para los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro,
guiado por el Espíritu Santo, ya está diciendo, esto no se va a limitar a la casa de Israel. Primeramente el evangelio es para la casa de Israel, para la descendencia de la casa de Israel, pero también a los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Espero que esta doctrina lo vayan agarrando sólidamente para que cuando oigan que la iglesia tiene que ser raptada porque piensa que la iglesia no incluye judíos, digan, espérate, vamos a Hechos 2. Ustedes sean capaces de explicar esto que están encontrando en Hechos 2. Se van a meter en un terrible problema porque la gente se pone necia, se pone fúrica, pero ¿qué tal que alguno entienda? Digo, ustedes no sabían que eran dispensacionalistas, pero eran dispensacionalistas, más por el hecho de estar esperando el rapto. Y lo han entendido. Si ustedes lo han entendido, inténtenlo, tal vez otros también lo entiendan. Y vivan una vida cristiana diferente. Porque es muy diferente estar esperando que el Señor me rapte a decir, no es por ahí. Es muy diferente a decir, el evangelio hoy no es para los judíos, a entender lo que la Escritura dice. Ahora bien, habiendo dicho esto, dice en el 2:40, ¿qué dice en el 2:40 de Hechos? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo que, gana toda, sed salvos. A ver, aquí me voy a dar cuenta si me han entendido en las últimas 40 predicaciones. Sed salvos. El Señor, el Pedro ya les había dicho, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quienes hayan sido bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, previo arrepentimiento, y reciban el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Es la iglesia. Son salvos. Pero ahora Pedro dice, sed salvos. Pero ahora Pedro dice, de esta perversa generación. Ya no les dice, sed salvos de sus pecados. Ya no les dice, sean salvos de la condenación del infierno. Pedro dice, sean salvos de otra cosa. De esta perversa generación. ¿De quién estaba hablando Pedro? De los judíos de ese tiempo, de esa generación que seguían siendo contrarios a Cristo y que no iban a aceptar a Cristo y que se iban a morir rechazando a Cristo. Entonces, Pedro les está diciendo, sean salvos de lo que va a pasarle a esta generación. Habiendo dicho esto, ya podrán entender algunas cosas que ya les he predicado. Y no tengo tiempo de decirlas todas, pero voy a decir algunas que creo que son de las más relevantes. Pedro ya quedó claro que el mensaje se lo dirigió ese día a la casa de Israel. Que muchos se compungieron de corazón y se arrepintieron. Que muchos se bautizaron. 3,000 dice ahí. Esos 3,000 fueron los primeros creyentes, los primeros partes de la iglesia. Los primeros 3,000 miembros de la iglesia eran israelitas, judíos. ¿Sale? Pedro les dice, sean salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Yo les dejé una tarea la semana pasada. ¿Alguien la hizo en la predicación? ¿Alguien la hizo? Hermano, dejó tarea. ¿Y cuál tarea tú? Bueno, no se las voy a revisar. Las tareas las reviso en la escuela dominical. O sea, las tareas que predique, las tareas que deje en la predicación no se las voy a revisar. Les reviso las que dejo en la escuela dominical. Pero les voy a dejar otra tarea. ¿Cuántos de ustedes han leído en más de un pasaje de Hechos donde los primeros cristianos vendían sus propiedades? ¿Sí? Tarea. ¿Por qué creen que lo hacían? Investíguenlo. Voy a darles algunas pistas con lo que voy a decir ahorita. Vamos a nuestro Señor Jesucristo hablando directamente a los judíos. Aclaro, esto que les voy a leer ya lo he leído en estas últimas semanas. Que hayan estado, no lo sé. Que realmente hayan estado, no lo sé. Pero voy a volver a repetir, con la esperanza de que el día que se los prediqué y a lo mejor no entendieron ni fu ni fa, hoy lo entiendan con lo que acabo de explicarles en Hechos 2. Vamos a Mateo 23. En Mateo 23, el Señor Jesucristo pronuncia
7 7 ayes sobre la casa de Israel. Rapidito. 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Pedro dijo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué características creen que tenía esa perversa generación respecto a este versículo? Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La perversa generación eran incrédulos, rebeldes, que ni eran salvos ellos y eran un tropiezo que impedían que los demás fueran salvos. Esa es una de las características de esta perversa generación de la que habló Pedro. No pierdan de vista que estoy tratando de entender Hechos 2:40, cuando Pedro dijo: sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación. Entonces el Señor aquí le está hablando a esa perversa generación. Y a esa perversa generación le está diciendo: ay de ustedes. ¿Qué es un ay del Señor? Un lamento anticipado por lo que va a pasar y va a pasar. Entonces, si Pedro dijo: sed salvos de esta perversa generación, es porque ¿qué le iba a pasar a esa perversa generación? Ahorita lo vemos, pero algo muy feo, que el Señor dijo: ay de ustedes. ¿Sí? El siguiente ay, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Para que quede más claro, ¿quiénes conformaban la perversa generación según este texto? Escribas y fariseos. ¿Qué los distinguía? Que eran una bola de hipócritas. Esa era la perversa generación de la cual Pedro dijo: sed salvos de esta perversa generación. Los antagonistas de Cristo. Dice: porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El Señor está diciendo que esos hipócritas que hacían esto que estoy leyendo aquí, que luego lo explico con más detalle, dice: recibirán mayor condenación. Después hay otros donde dice: ay de vosotros en el 15, ay de vosotros en el 16, versículo, vámonos hasta el 23, ay de vosotros por hipócritas al diezmar. Versículo 25, ay de vosotros, limpias lo de fuera, pero por dentro estás todo cochino. Versículo 27, ay de vosotros porque son como sepulcros blanqueados. Bien, versículo 29, ay de vosotros, aquí es donde viene lo más pesado. ¿Por qué es una perversa generación? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. 30, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, en los padres de ellos, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Se está diciendo: son unos hipócritas, porque sus antepasados fueron asesinos de profetas. Y ustedes ahí andan de hipócritas, perdón, no quiero aludir a nada, pero andan de hipócritas llevándole flores a la tumba de los profetas. ¿Sí la agarraron? Sus antepasados mataron a los profetas, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Ustedes van de hipócritas a llevarle flores a los sepulcros de los profetas. Le dice el Señor en el versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Quiénes constituían la perversa generación a la que mencionó Pedro el día del Pentecostés? A los hijos de aquellos que mataron a los profetas, ¿sí? A los descendientes de asesinos, de hombres de Dios. Dice el Señor, el versículo 33, el 32 ya lo he explicado, me tomaría mucho tiempo, me pasó 33. Vean qué le dice el Señor a esa perversa generación. Serpientes, generación de víboras. ¿Quién les había dicho ya así? Juan el Bautista. Y ahora el Señor se los dice ahí en el templo. El Señor está en el templo. El Señor está hablando esto en la casa de ellos, en el templo. Serpientes, generación de víboras,
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación. Ya sabemos que está compuesta por los hijos de los asesinos de profetas. Pero cuando Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación, ¿a dónde iba a mandar el Señor a esa perversa generación? Al infierno. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y el Señor fue el que dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, pero el alma no puede hacerle nada. Témanle al que puede tomar el cuerpo y el alma y arrojarlo al infierno. El Señor tiene esa autoridad. Por eso el Señor con esa autoridad les dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, vamos a ver lo que dice enseguida el versículo 34. Ya se los he explicado. Antes de explicarlo, antes de leerlo, les digo, esto que el Señor dice se cumple con toda claridad en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El viernes hablé de esto. Reproduce la del viernes mientras puedas. Porque el viernes hice un recuento en el libro de los Hechos de cómo se cumplió esto que dijo el Señor. Lo leo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios. Jesús y yo a ustedes, perversa generación. Yo a ustedes, perversa generación, les envío profetas y sabios y escribas. Se los voy a mandar. Y ustedes, perversa generación, ya sé lo que van a hacer con ellos. Lo mismo que hicieron sus padres. ¿Qué hicieron sus padres? Mataron a los profetas. Dice, de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Quiénes? Ustedes, esta perversa generación. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El viernes yo les explicaba que Pablo inicia su primer viaje misionero y se va por las tierras, sale de Antioquía y se va a la zona de Panfilia y llega a otra Antioquía. Habían dos Antioquías. Pablo salió de Antioquía de Siria y se fue a Antioquía de Panfilia. Ahí predicó el evangelio por primera vez. Los judíos rechazaron el evangelio y los gentiles lo aceptaron. Abusados con esto que les voy a decir. Es una sucesión, lo expliqué el viernes. De Antioquía de Panfilia, Pablo se dirige a otra ciudad que se llama Iconio. Y pasa lo mismo. Los gentiles aceptan el evangelio y los judíos lo rechazan. Pero los judíos de la ciudad anterior, Antioquía, van hasta Iconio a perseguir a Pablo. Pablo de Iconio se va a Listra. Pasa lo mismo. Los judíos que ahí vivían rechazaron el evangelio y los gentiles lo aceptaron. Pero los judíos que venían de Iconio, los que lo rechazaron en Iconio, viajan a Listra a perseguirlo y ahí lo apedrean hasta que creen que ya lo mataron. Y Pablo se levanta y continúa. En su segundo viaje pasa lo mismo, de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas, y los judíos están siempre tras de Pablo, siempre tras de Pablo. Hoy cambié el tema que les iba a predicar, iba a ser el mismo asunto, pero les iba a hablar de Pablo en Jerusalén. Pero nada más les digo, hasta regresar a Jerusalén, ahí donde empezó todo, ahí donde empezó el día del Pentecostés, hasta ahí dice que los judíos que venían desde Roma lo andaban persiguiendo. Entonces eso se cumplió, lo que el Señor anunció se cumplió. Lo vuelvo a leer, dice, a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Cuando el Señor anuncia esto, Él ya les dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya les dijo, les voy a mandar sabios, profetas, escribas, y ahí dice lo que van a hacer con ellos. Pero la sangre de ellos no va a quedar impune. El que los judíos persiguieran no solo a Pablo, mataron a Esteban, el rey Herodes atravesó a Jacobo, hubo una matanza de judíos. Yo les decía el viernes, los dispensacionalistas se han encargado de que no leas Hechos. Hazme favor. No te estoy diciendo que no leas un libro oculto que está allá en la biblioteca que tienes que... No. Se han encargado de disuadirte de que leas Hechos, donde evidentemente los perseguidores son los judíos. Y te han hecho pensar que los perseguidores solo eran los romanos. Pero tenemos que decir
que los perseguidores eran los judíos. Ay, hermano, ¿usted la trae contra los judíos? No, estoy enseñando lo que realmente la Biblia enseña. Porque tú tienes que saber eso. Tú tienes que saber eso. Entonces, vamos a ver, termino, por qué Pedro les dijo, sed salvos de esta perversa generación. El Señor le dio los 7 ayes a esa perversa generación. Los decretó y dijo, ustedes nadie los va a escapar de la condenación del infierno, esa perversa generación. Ya les dijo por qué eran una perversa generación. Pero después de que dice que perseguiréis de ciudad en ciudad, vean cómo el Señor habla de la venganza de Dios contra los que persiguen a sus hijos. ¿Escucharon lo que dije? La venganza de Dios contra los que persiguen a sus hijos. Eso sigue teniendo aplicación hasta el día de hoy. ¿Sabían que los hijos de Dios hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos de alguna manera? A lo mejor no a pedradas, a lo mejor no a varazos, a lo mejor a través de difamación, de insultos, de chismes, de murmuraciones, lo que sea. La venganza de Dios, Él la ejecuta Él. Por eso dijo, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No os venguéis vosotros mismos. Entonces aquí dice el verso 35, dice el verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Pueden entender qué es toda la sangre justa? Toda la sangre de todos los mártires que hayan sido mártires, por supuesto, asesinados. Dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, santo Dios, el Señor se fue hasta el día del Génesis, se fue hasta Abel, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre, luego les explico quién fue Zacarías, no es el Zacarías profeta, es otro, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué está diciendo el Señor? Que esa perversa generación lo va a pagar caro. Porque ahí dice, para que venga sobre quiénes. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Ahí está el texto. ¿Sobre quiénes? Sobre vosotros. Ahí, ¿quién es vosotros? La perversa generación. Entonces, la perversa generación de israelitas apóstatas va a venir sobre ellos toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Entonces, Pedro dijo a todos los que creyeron en Cristo, a todos ustedes los que creyeron, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué le va a pasar a esa perversa generación? Hasta aquí lo que hemos aprendido. Vendrá sobre ellos toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. El Señor va a vengar a sus justos en esa perversa generación. Si Pedro les dice, sed salvos de esta perversa generación, apártense porque viene un terrible golpe. ¿Entienden eso? Sean salvos. Ya eran salvos en el momento que se arrepintieron y obedecieron a Pedro en bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero ahora Pedro les exhorta y dice, sean salvos de esta perversa generación. Y aquí estoy explicándolo. Entonces dice, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar, el 36 es la respuesta. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto, regrésate al 35, todo esto, regrésate al anterior, perdón, hasta el 35, sí, ahí está. Dice, cuando dice en el 36, regrésate al 36 porque no me escuchaste bien, ahí está. De cierto os digo que todo esto, regrésate al 35. ¿Qué es todo esto? Toda la sangre que se derramó sobre la tierra. La venganza por toda esa sangre, verso 36. De cierto os digo, todo esto, la venganza por la sangre derramada, vendrá sobre esta generación. ¿Cuál era la generación? De la que el Señor estaba hablándoles. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Verso 37.
sigue un lamento, sigue un llanto sobre Jerusalén. Véanlo. Jerusalén, dijo el Señor, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Ya quedó claro eso? Que matas a los profetas y apedreas a los que te sean enviados. El Señor les envió después a Esteban y lo apedrearon. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos hacia mí? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. No quisiste venir a mí. No quisiste, ¿quién? Contéstenme conforme al texto. ¿De quién está diciendo eso? Contéstenme conforme al texto. Jerusalén. Contéstenme conforme al texto. Si hacen eso, serán mejores intérpretes de la Escritura. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién mata a los profetas? Jerusalén. Obviamente, sí, los judíos, pero el Señor está decretando un juicio sobre la ciudad, con todo y los que ahí moran, que son judíos. El Señor ya está mandando un decreto, pero contra toda la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién apedrea a los que te son enviados? Jerusalén. Contéstenme conforme al texto. ¿Cuántas veces, ese es el deseo del amor de Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Los hijos de quién? De Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos de Jerusalén, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. ¿No quiso quién? Jerusalén. Entonces, es bien importante eso para que puedan comprender el versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Quién queda desierta? Jerusalén. El Señor está anunciando un juicio que va a terminar con que Jerusalén va a quedar, en palabras del profeta Daniel, desolada. El Señor aquí dice desierta. Dice el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién no va a ver a Jesús? Jerusalén. Jerusalén no va a ver a Jesús. Jesús se aparta de Jerusalén. Jesús deja sola a Jerusalén. Cuando Dios en su soberanía se aparta de nosotros en alguna forma, nos deja a merced de nuestros enemigos. Cuando el Señor nos quiere dar una disciplinada por nuestra rebeldía, se hace un lado y chamuco no le toma ni medio día, bolas. O sea, si hoy el enemigo no te ha destruido, es porque el Señor te tiene como la gallina tiene a los polluelos bajo sus alas. Pero si tú te pones rebelde en contra del Señor, el Señor se aparta. Y el diablo ni tardo ni perezoso viene a dañar tu vida. Entonces aquí el Señor dice, porque os digo que desde ahora, voy a empezar otra vez, porque os digo, ¿a quién? A Jerusalén. Desde ahora no me veréis. ¿Quién? Jerusalén. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién tiene que decir bendito el que viene en nombre del Señor? No he visto las noticias, pero sigo sin ver a Jerusalén diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor. Jerusalén sigue siendo tan incrédula como el día que rechazó al Señor. Pero los dispensacionalistas dicen que hay que orar por Israel para que le gane a los de Irán, para que les gane a los de Hezbollah, para que les gane a los de Hamas, que porque Israel es el pueblo de Dios. Pero en mi Biblia dice, tu casa es dejada desierta y no me verás. Cualquier cumplimiento que tenga que ver con que la nación fuera restaurada sería sí y solo sí. Otra vez me regresé a matemáticas. ¿Se acuerdan de eso? Sí y solo sí. O sea, no hay otra condición.
Jerusalén sería restaurada, sí, y solo sí dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si no lo dicen, no será restaurada. Esto que están viendo ustedes ahorita es un tema político. Que los hermanos, ¿cómo les dije a los hermanos hace rato? Bueno, así como les dije. Así como les dije, los hermanos andan juntando hasta colectas para levantar el templo de Jerusalén y le vas agitando banderitas. Cuando el Señor dijo, tu casa es dejada desierta. Y si tú te metes a querer corregir lo que el Señor ya arruinó, ten cuidado. Hay un dicho entre los católicos que dice, no quieras ser más papista que el Papa. No quieras ser más piadoso que Cristo. Cristo decretó, tu casa es dejada desierta y no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la única forma en la que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, es cuando crean al Evangelio. Pero ¿cómo creerán si no hay quien se los predique? ¿Cómo creerán si estos dispensacionalistas por decreto han dicho, no les prediquen el Evangelio? Ah, pero son muy amantes de Israel. Ahí hay gato encerrado. Capítulo 24. Ay, hermano. Capítulo 24. ¿Por qué 24? Pues porque alguien le puso ahí 24. Pero sigue siendo el anterior. O sea, no es que, ya te vas a otro capítulo, no seas psicológicamente lastimado. Es el mismo tema. O sea, el 39 terminó diciendo, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué decretó el Señor sobre Jerusalén? Tu casa es dejada desierta. Dije, y usando el lenguaje de Daniel, ¿qué lenguaje usó Daniel? Desolada. Verso 24:1. Cuando Jesús salió del templo, todo lo que dijo fue dentro del templo. ¿Sí? Se lo dijo a la generación perversa, aquella de la que Pedro dijo, sean salvos de esa perversa generación. ¿Qué le iba a pasar a esa perversa generación de Jerusalén? Iba a ser dejada desierta. Si Pedro le dijo a los judíos que sí creyeron, sean salvos de esta perversa generación. Aquí tengo los dos conjuntos. En la intersección están los creyentes, pero en este conjunto hay un montón de judíos que no están entre los creyentes. Esos judíos que no están entre los creyentes, esa es la perversa generación. Esos son los que van a ser víctimas de la desolación de Jerusalén. Y el Señor Pedro les dice a los que sí creyeron, sed salvos de esta perversa generación. 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, esta narración de Mateo es muy importante. No es nada más el Señor ya iba saliendo, no, hay algo importante. Cuando Mateo dice Jesús salió del templo, ¿qué dijo el Señor de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo el Señor? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero se refería a su cuerpo, que sería destruido y al tercer día se levantaría. Cuando Mateo dice Jesús salió del templo y se iba, tarea, no se las voy a revisar. Busquen Ezequiel, no les voy a dar el capítulo, pero hay un pasaje que dice, la gloria de Jehová abandona el templo. ¿Sí van a estudiar la tarea? Búsquenlo. Dice, no lo busquen ahorita, búsquenlo en su casa. Búsquenlo en su casa. ¿Qué libro? Ezequiel. La gloria de Jehová abandona el templo. Y yo aquí leo, cuando Jesús salió del templo. Cuando lean ese pasaje, espero que se maravillen como me maravillé yo, de que dice que la gloria, pista, no les voy a decir el capítulo, habla de los querubines y las ruedas. ¿Alguien ha leído Ezequiel? Ya las hermanas leyeron Ezequiel. Los querubines y las ruedas. Y cuando los querubines salieron del templo, se fueron al lado este. Haz de cuenta que se fueron para allá. Se fueron al lado este, donde se encuentra el monte de los olivos. Eso dice Ezequiel cuando dice que la gloria del Señor abandonó el templo.
Mateo 24:1. Después de que decretó el juicio sobre la casa de Israel, y aquí tu casa queda desierta. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor acababa de decir, tu casa es dejada desierta. Sale del templo, se le acercan los judíos y le dice, Señor, mira qué templos, porque los discípulos eran de Galilea, eran de la provincia, ellos no eran asistentes a Jerusalén de todo el tiempo. Y le dicen, para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué es todo esto? Los edificios del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ahí le voy a parar. ¿Qué dijo Pedro el día del Pentecostés? Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era la perversa generación? Esta a la que le habló el Señor en Mateo 23, a la que le decretó los 7 ayes, a la que dijo que la sangre de toda la sangre justa iba a caer sobre esa generación. Profetizó sobre Jerusalén, tu casa es dejada desierta y no me veréis. Y en 24:1 dice, el Señor salió del templo. Jesús proféticamente es la gloria de Dios. Cuando Jesús sale del templo, la gloria de Dios sale del templo. Y ese templo ya son solo piedras. Ya no hay nada aceptable a Dios en ese templo. Ya en ese templo los sacrificios son vanos. Mayormente después cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, derramando su sangre como sacrificio, cualquier sacrificio hecho en el templo no tiene ningún valor. Entonces, yo les hice una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos vendían sus propiedades? Porque sabían algo que la generación perversa no sabía. Que la casa iba a ser dejada desierta. Algunos están muy chiquitos, otros ya no estamos tan chiquitos. ¿Qué pasó en Juárez entre 2008 y 2010? Se desató el infierno, la violencia. Acabada lo elegimos de presidente municipal porque nos daba las noticias y nos decía cada cuántos muertos diarios. Y ahora vieron tantos muertos, tantos muertos, tantos muertos. Ya cuando dijo, yo tengo la solución, pues lo elegimos y pues fue un fiasco. Pero bueno, el hecho es que cuando empezó a morir la población en Juárez, ¿qué hicieron mis hermanos, mayormente los veracruzanos? Yo también lo hubiera hecho. Se regresaron a Veracruz. Bueno, se regresaron, dejaron sus casas vacías. Prefirieron dejar las casas ahí y vámonos. Y vimos casas vandalizadas por todos lados. Y las casas empezaron a ser habitadas por gente que no tenía casa. Ustedes conocen ese fenómeno. Ya lo vivimos. Y el valor de las casas se fue hasta abajo. Las casas ya nadie las quería. Es una probadita de lo que es que una ciudad sea dejada desierta. Eso le pasó a Riveras, etapa 1, no es broma, ocurrió. Pasaba uno por Riveras desde la Juárez por venir, se alcanzaban a ver todas las tapias. ¿Se acuerdan? Desde la Juárez se veían las puras tapias. Eso es una ciudad dejada desierta, para que sepan que esto tiene aplicación. Entonces, en ese tiempo el valor de las casas se fue a nada. Gracias a Dios se fue corrigiendo el tema y regresó otra vez la población y otra vez las casas están bien caras. Sí, así funciona la economía. Entonces, cuando el Señor dijo a Jerusalén, a toda una ciudad, tu casa es dejada desierta, 40 años después fue dejada desierta. Cuando el Señor anunció, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, sucedió. ¿Por qué? Porque ese día cayó sobre esa perversa generación toda la sangre justa derramada desde los días de Abel hasta los días de Zacarías, hijo de Berequías. El Señor responsabilizó a esa generación. Y alguien diría, hermano, pero ¿por qué el Señor responsabilizó a esa generación de otras muertes? Porque esa generación tuvo enfrente al Mesías, al Cristo. Sus milagros fueron inconfundibles, incuestionables. Hizo todo tipo de señales
y no le creyeron. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esas son palabras serias. Ahora empiecen a tomar la Biblia en serio. ¿Sí sabían que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Dónde dice eso? Por ahí, búsquenlo. En Hebreos, pero no voy a decir el capítulo. Ok, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso sigue siendo hasta el día de hoy vigente. Yo te exhorto a que si te entra la incredulidad, te entre también el temor. Si ya estamos aquí, es porque hemos creído. Yo hoy no te he contado fábulas. Todo lo he extraído de la Escritura. Es lo que procuro hacer siempre. No recurrí a ningún librito de aquí, ningún librito de acá, ningún librito de más allá. Nosotros, hoy es día, hermanos, de que tomemos la palabra de Dios verdaderamente en serio. Estar pensando en un rapto no es tomar la palabra en serio, porque la palabra no enseña un rapto antes de ninguna gran tribulación. Pero tomar la palabra en serio es que si el Señor dice que va a pasar algo, va a pasar. Tanto con la perversa generación como los que le sirvamos. Si tú le sirves al Señor, te va a bendecir. Si lo haces de una manera plena, te va a bendecir plenamente. Si te congregas a adorar su nombre, Él se va a agradar con tu adoración y va a darte descanso para tu alma. Te va a quitar tus miedos. Te va a ayudar con tus traumas para que ya los dejes atrás. Para que ya no te estés flagelando por pecados pasados por los cuales Él ya murió. Si tú ya le pediste perdón y si Él ya te perdonó y si tú eres libre de tu pecado, pero sigues martirizándote con esos pecados, toma en serio lo que te voy a decir. Lo estás ofendiendo. Estás siendo incrédulo. No lo estás agradando porque estás negando que su sangre es 100% efectiva para lavarnos de todos nuestros pecados. Y así como mucha gente dice, ay, ¿a poco? Ten cuidado en tu incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si el Señor murió en esa cruz por ti en las circunstancias de las que hemos hablado, honra esa muerte del Señor. Cuando el Señor al morir dijo, consumado es. No hay más sacrificio que hacer. Ni judío sacrificio, ni sacrificio católico, ni mandas, ni chicotazos, ni ayunos, ni nada, porque eso ofendería el sacrificio de Cristo. Así que hoy yo te reto a que evalúes qué tanta fe tienes o qué tanto te agobia la incredulidad. Traes un dolor en una pierna y te entra la incredulidad. No te llegó el cheque y te entra la incredulidad. Te corren de tu trabajo y te entra la incredulidad. Te hace un chisme la suegra y te entra la incredulidad. No, hermano, tu fe tiene que seguir. Veas lo que veas, ocurra lo que ocurra, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que dudas, ofendes a Dios. Cada vez que dices, yo ya no voy a ir a la iglesia por esto y por esto y por esto, ¿a quién crees que estás castigando? Estás ofendiendo al Señor. Cada vez que murmures en contra de los hermanos, si el hermano está haciendo mal, no murmures, ve y habla con él. Si yo estoy haciendo algo mal, no murmures, habla conmigo. Porque si murmuras, no arreglas nada. Eres un incrédulo y no estás agradando a Dios. Y Dios se encarga sobre aquellos que no le agradan de hacerles saber, no me estás agradando. Dios tiene su manera de comunicarnos, no me estás agradando. Y en este contexto, cuando eres incrédulo, cuando eres dudoso, cuando tienes en poco lo que Cristo hizo en la cruz, cuando dudas de la suficiencia de Cristo. Imagínate los que dicen, híjole, voy a ir otra vez con la Santísima Virgen, voy a ir otra vez con el Santo Niño, voy a ir otra vez con el niño Fidencio o con quien vayas. Estás desagradando a Dios. Y vive Dios
que Él te va a hacer saber que lo estás desagradando. Así que agradémoslo. ¿Cómo se agrada al Señor? Confía en Él. Por eso la perversa generación vino juicio sobre ellos, por incrédulos. El tema fue creer o no creer, aceptar o no aceptar, servir o no servir. Cristo dio y sigue dando las pruebas suficientes para decirte, puedes confiar en mí. Yo no sé si te has dado cuenta de eso, lo repito. El Señor te ha dado a ti y a mí las evidencias suficientes para que podamos confiar en Él. Si no confiamos en Él, no lo vamos a agradar. Yo quiero en esta hora decirles, hermanos, todo esto que estudiamos no fuera nada más historia, tiene una aplicación a nuestras vidas. Dice, ay hermano, ¿para qué quiere el agua? ¿Se les va a aventar el agua ungida? No, es que ya traigo la garganta bien reseca. Ya llegó el ungido. Son payasadas. ¿Qué dije de los hermanos que creen eso? Lo que dije. ¿Ok? Hermanos, ya saben cómo desagradar a Dios. O ya saben cómo lo han desagradado o cómo lo hemos desagradado. Y también podemos saber cómo agradarlo. Señor, yo voy a confiar en ti. Aunque el problema se vea sin solución, yo voy a confiar en ti. Aunque las cosas no cambien, Señor, yo confío en tu poder. Yo veo que esta persona no cambia. Yo confío en ti y luego digo, ay Señor, se me hace que el que tenía que cambiar era yo. ¿Sí saben cómo funciona eso? Le echamos la culpa a todo el mundo. Y esto no tiene remedio. Y estamos desagradando a Dios. Digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Tú eres el único que puede cambiar esta situación. Tú eres el único que puede cambiar esta persona. Tú eres el único que puede resolver este problema entre mis papás, con mis maestros, con mi patrón, con mi jefe. Tú eres el único, Señor. El Señor regresa contigo y dice, sí, yo soy el único, pero también aquí tú tienes participación. El divorcio fue de 2. La demanda fue de 2. El pleito después del recreo fue de 2. Los problemas no son de 1, son de 2. Y si tú recurres al Señor para que te ayude, el Señor dirá, voy a decirte qué quiero que empieces a hacer tú. Ve y busca a esa persona. ¿Pero por qué? Búscalo. ¿Pero por qué? Oh, ¿vas a ser creyente o vas a ser incrédulo? Mucha gente me ha dicho a mí, mucha gente, no, de veras. No, hermano, ya no voy con usted porque ya sé lo que me va a decir. ¿Sí sabían eso? Yo dice, no, hermano, ya no voy con usted porque ya sé lo que va a decir. No seas incrédulo. Si ya sabes lo que te voy a decir, pues no vengas, pues, pero hazlo. No seas incrédulo. No, hermano, ya sé lo que usted me ha dicho, que no meta demanda. Ya sé lo que me ha dicho, que no me desquite. Ya sé, no, y usted regala las cosas. No, usted pues anda con que no nos vamos a llevar nada. No seas incrédulo. Para que realmente conozcas la mano de Dios. ¿Ya pensaron en qué podrían estar siendo incrédulos? Arrepiéntanse. Cuando digo arrepiéntanse, la definición de arrepiéntanse es cambien ese pensamiento. Cuando Pedro le dijo en 2:38, arrepiéntanse hacia Cristo. Lo odiaron, ámenlo. Lo entregaron a muerte, ahora vivan para Él. Entonces, si alguien ha sido incrédulo, arrepiéntase. Si alguien no ha querido resolver un problema, no ha querido pedir perdón, arrepiéntanse. ¿Entienden lo que digo? Cuando digo arrepiéntanse, vayan y háganlo. Repito, si ya saben lo que les voy a decir y por eso no se acercan conmigo, no se acerquen. Si ya saben lo que voy a decirles, pues no se acerquen, pero vayan y hagan lo que saben que les está aconsejando la palabra de Dios. Poneos de pie. Rápido, rápido, como que son fieles al Señor. Gloria a Cristo. Tal vez alguno de ustedes en todo lo que hemos explicado dirá, hermano, sí me quedó claro. Tal vez alguno de ustedes diga, hermano, sí estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Hermano, sí sé que lo que usted me está diciendo es palabra de Dios, pero es bien difícil. Pero no lo voy a hacer. No lo puedo hacer. Si hoy quieres agradar a Dios,
Yo te invito a que vengas a que oremos para que ese Señor al que quieres agradar te allane el camino para que puedas hacer su voluntad. ¿Quién quiere venir? Alguien que diga, es muy difícil. Alguien que diga, es muy difícil hacer la voluntad de Dios, pero yo la quiero hacer porque yo le quiero agradar. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Padre Celestial, yo en esta hora te quiero dar las gracias, mi Cristo, porque nos has hablado y lo has hecho fuertemente, Señor. Padre Celestial, yo te doy las gracias porque no ha faltado tu palabra en este lugar. Yo te doy las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos has fallado, no nos has dejado de hablar. Qué triste es haber aprendido que te saliste del templo y al salirse del templo dejaste solo ese lugar. No dejes solo nuestra casa, Señor. No te salgas nunca de nuestra casa, Señor, porque si tú te sales de nuestra casa vendrá la destrucción y vendrá la ruina, Señor. Yo en esta hora te doy las gracias porque yo sé que al estarnos hablando nos estás diciendo, aún estoy con ustedes, aún estoy en tu vida. Padre, yo en esta hora te quiero rogar por la vida de mis hermanos que están aquí, que tanto como yo tenemos cosas en nuestro corazón que están pendientes de arreglar. Estamos aquí, Señor, con conflictos que no terminan por solucionarse, que estamos en medio de rivalidades que nos lastiman, que estamos en medio, Señor, de situaciones donde somos ofendidos tal vez, y donde alguien se burla de nosotros, donde alguien abusa de nosotros, y nada más en lugar de recurrir a ti, todo lo que hacemos es quejarnos, todo lo que hacemos es lamentarnos. Pero yo en esta hora te digo, sabiendo que tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, hoy yo te quiero agradar, Señor. Hoy, Señor, como un día dijiste, te pido que me des fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza. Con pequeña que sea la fe en ti, tú podrás hacer grandes cosas. Yo te pido en este día que resuelvas por tu poder las cosas que aquejan en mi corazón y en mi vida y en mi familia y me pegan en mi bolsillo, en mi economía. Y no he visto la mía, Padre. Todo lo que ha pasado ha sido adverso. Todo lo que ha pasado ha sido contrario y ha despertado en mí incredulidad. Yo te pido en esta hora, Señor, que me ayudes a creer en ti. Ayúdame, Señor, porque hay muchas cosas que han aparecido en mi vida que me han dañado, que han afectado mi fe en ti. Pero no eres tú el que me ha fallado, Señor, porque tú no fallas, porque tú eres fiel. Por eso, Padre, yo en esta hora te ruego, auméntame la fe, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar, porque yo sé que tú puedes obrar, Señor. Yo sé, Señor, que tú tienes tu mano puesta sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi salud. Yo sé, Padre Celestial, que tú tienes, bendito Dios, algo que hacer en nuestra vida, Padre. Yo en esta hora, Señor, te doy las gracias por estas familias con las que tú estás trabajando, con las que tú estás obrando, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que tú tienes grandes planes para ellos, que tú vas a manifestar tu gloria, que tú vas a manifestar tu misericordia y tu poder en estas familias, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que tú vas a hacer cosas grandes, Señor, porque tú estás obrando primero en nuestros corazones. Te pido que bendigas a tu pueblo. Te pido que bendigas a tus hijos. Te pido que bendigas a todos los que te sirven, a todos los que te aman, Señor. Ayúdalos. Fortalécelos en los días difíciles, en los días de prueba, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a estos hijos que batallan con su fe. Bendice a estos hijos tuyos, Señor, que en ocasiones, Señor, trastabillan con su fe. Guárdalos, Padre Celestial. Bendícelos. Ruego por ellos, Señor. Tú puedes obrar en estas vidas. Tú puedes obrar en nuestros hijos. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer de todo corazón que tú puedes hacer grandes cosas en favor de los que te amamos. Bendícenos y bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Llena a tus hijos de ti. Quita el rencor. Quita la ira. Quita el dolor.
Quita las lágrimas, Señor, y trae la alegría, trae el gozo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en el día de la prueba. Bendice a tus hijos en el día de la angustia. Bendice a tus hijos en el día de la angustia. Guárdalos, Señor. Guárdalos, Padre, porque te necesitan. Guárdalos, Señor, porque tú estás aquí en favor de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendice, Señor, a Maritza. Bendícela grandemente. Tú la amas, Señor. Guárdala. Bendice a Ale, a sus hijos, Padre. A mi hermana Silvia, que está padeciendo. Bendícela. A los jóvenes. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero pedirle, pasen los jóvenes. Vengan, vengan. Vente, mija, vengan, vengan, vengan. Pasen los jóvenes y los intermedios. Vengan, vengan. Agárrense de las manitas entre ustedes. Agárrense de las manos entre ustedes. Más jóvenes, ¿dónde están los muchachos? Pásale, pásale. ¿Dónde están? Agárrense de las manos, formen un circulito, porque ahorita queremos orar por ustedes. Nosotros, sus papás, sus tíos, sus abuelos, vamos a orar por ustedes, porque el Señor ya me los puso aquí y también a ustedes les he predicado. Bendito sea el Señor. Pásale, mijo, pásale tú también, pásale. Vénganse, vénganse. ¿Quién quiere ayudarme a orar por estos muchachos? Aleluya. Gloria al Señor. Vénganse con confianza. ¿Quién me quiere ayudar a orar por ellos? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Allá por ahí vi un joven, tráiganselo también. Que no falte ninguno. Gracias, Padre, por estos muchachos. Oren, chicos, cierren sus ojitos. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por esta mañana hermosa, Señor, porque tú les das la oportunidad a estos muchachos, Señor, de entender tu palabra. Porque tú les das la oportunidad a estos muchachos, Señor, de saber que no están solos, Padre. De que tú estás por ellos, Padre. De que también tú diste tu vida, Padre, por ellos. Porque tú sabes lo que padecen, tú sabes lo que les angustia, tú sabes lo que tienen, Señor, de temores, tú sabes, Señor, de sus tristezas. Guárdalos, usa la vida de mis hermanos y hermanas que están orando por ellos. Bendícelos grandemente, aumentales la fe, que te conozcan, Señor, que te entreguen su vida, que si han pensado entregarte su vida, que este sea el día en que ellos sean confirmados, Señor. Guárdalos, Padre, ayúdalos a que sean uno, Señor, a que estén firmes en la fe, Señor. Glorifícate, Señor, haciendo cosas entre ellos. Únelos como un solo cuerpo. Ponles en su corazón la seguridad de que son muy amados. No solamente los ama la iglesia, los amas tú directamente. Guárdalos en su escuela, en su casa, en los problemas que tienen con sus papás, en los problemas que tienen con sus hermanos. Guárdalos, ayúdalos. Y a todos los que son amados por sus papás, que ese amor les ayude a seguir adelante, Cristo bendito. Gracias, Señor. Guárdalos, Señor. Libéralos de toda carga, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No deje nadie fuera. El Señor ama a esta juventud, ama a los muchachos. El Señor ama a estos jovencitos. El Señor los quiere bendecir. El Señor los quiere ayudar. El Señor los quiere prosperar. Gracias, Padre, por cada uno de ellos en sus cortas vidas. Ábreles el entendimiento en sus clases, en sus escuelas. Dales gracia. Protégelos en la escuela. Protégelos de las malas compañías. Protégelos, Señor, de los que los quieran inducir al pecado. Ayúdalos, Señor, en todo lo que presencian, en los videos, en la televisión. Santifícalos. Santifícalos para ti, Señor. Guárdalos. Guárdalos, Señor. Gracias. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a los jóvenes. Aleluya. Gracias por pasar, muchachos. Gracias por pasar. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué desean para estos jóvenes e intermedios y niños? Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que crean en el Señor. Les voy a decir como le dijo un día Pablo a un rey. ¿Verdad que sí creen? Ay, pues por poco creemos. Pues ojalá que crean muy pronto. Amén. Gracias a todos, Dios los bendiga. Hermanos, vamos a lo que sigue. A mis hermanas que me acompañaron el otro domingo para hablar sobre el tema del festival. Los invito a que se queden un ratito después de la escuela dominical.
se queden, no va a tardar mucho, porque ayer decidimos no hacer el tema del festival porque obviamente estaban cansadas por todo el desayuno de mujeres, pero los espero, ojalá que puedan quedarse los que quieran participar en el festival navideño. Si alguien no sabe de qué estoy hablando, quédense y como quiera, todos están invitados. Amén. De mi parte, Dios los bendiga y le entrego lugar a ¿quién?